Euskal Herria, una historia de lucha y resistencia. Ni españoles ni franceses, somos vascos y vascas, repiten incansablemente los habitantes de Euskal Herria, un antiguo pueblo europeo situado a ambos lados de los Pirineos. Claro que sí, Euskal Herria es un pueblo originario, por lo menos así pensamos los militantes de Askapena, que hemos tenido un debate hace poco y bueno, vemos que tenemos las brigadas que hemos hecho hacia Bolivia en relación con la cultura aymara y la cultura quechua y también las brigadas distintas que hicimos al pueblo mapuche, nos surgió ese sentimiento, ¿no? Si Euskal Herria también es un pueblo originario o no, y hay muchos puntos de encuentro. Somos un pueblo que hemos estado a los dos lados de los Pirineos en Europa desde hace por lo menos 50.000 años y tenemos un territorio, tenemos una lengua propia y una cultura propia y una cosmovisión propia. Es por ello que gracias a los compañeros mapuches, aymaras y quichuas hemos conseguido recuperar esa visión nuestra de que somos un pueblo originario, el pueblo originario más antiguo de Europa, ese es Euskal Herria. Sus señas de identidad pasan por la voluntad de ser independientes y no perder su lengua, el euskera, que ha resistido a todas las penetraciones culturales a lo largo de su historia. La lucha por mantener el euskera, su cultura y su forma de organización fue constante y llega hasta nuestros días. Pues queda lo fundamental es la lengua, el euskera, que es la lengua más antigua de Europa también y no tiene relación con ninguna lengua de las que están en los pueblos de alrededor, ni siquiera con las lenguas antiguas que todavía perviven en Europa. Y luego, por otro lado, una cosmovisión que todavía se refleja en algunas de las tradiciones del pueblo vasco, como puede ser el fuego de San Juan, que se hace en junio para celebrar el cambio de estación, en donde se hace un fuego grande por el que saltamos, cantamos y bailamos con nuestras formas de hacerlo, y por el que una vez después de saltado el fuego nos purificamos de todos los malos espíritus que hemos podido tener durante ese año y de esa manera afrontamos el año que viene mejor. Pero también, por ejemplo, es mágica el agua que se bebe la noche de San Juan, esa misma noche, por la madrugada, porque purifica. Hay gente que se baña en el río, gente que retoza en el césped, en el rocío del césped. Y hay gran cantidad de costumbres que todavía hoy nos acercan a aquella primera visión, que era una visión naturalista, ¿no? Hay otra cosa importante para nosotros que es en el pueblo originario vasco la toma de decisiones se realizaba en asamblea, era un asamblearismo igualitarista, digamos, y para tomar parte de una asamblea era necesario pertenecer a una casa. La casa vasca es como si fuera un templo, porque en ella es donde está el fuego. El fuego comunica a las personas de la casa y de la familia con las personas que ya no están, y la persona que realiza el rito para por medio del fuego poder comunicarse con las personas que ya no están de la familia es la mujer más vieja del caserío. Había por lo tanto que pertenecer a una casa para tomar parte en la asamblea
y no importaba si fuera una mujer o fuera un hombre o la potencia económica que tuviera cada casa, sino lo importante era que una persona de cada casa se juntaba debajo de un roble o debajo de una haya, y así se hacía de alguna manera la asamblea del pueblo en la que se tomaban las decisiones. Hoy en día también en Euskal Herria una de las preocupaciones fundamentales es que a la hora de autoorganizarnos en nuestro proceso de lucha nacional y social sea una forma de toma de decisiones lo más democrática posible, y en los pueblos la asamblea es uno de los pilares de nuestras organizaciones. Entre lo que ahora es el Estado francés y el Estado español, se extiende este pueblo que fue sufriendo a lo largo de los siglos continuas invasiones, pero no han podido doblegarlo. Sus 7 provincias históricas han sufrido permanentes embates para debilitar su lucha. En 1936, el general Francisco Franco provoca un golpe de Estado contra la República, elegida mayoritariamente, dando comienzo a la Guerra Civil Española, que en Euskal Herria se tornará una guerra de resistencia nacional. Después del bombardeo de Donostia, San Sebastián, el 26 de abril de 1937, en un día donde sus habitantes concurrían al mercado, la emblemática villa de Guernica en Vizcaya
sufrió un ataque demoledor. El fascismo español, al mando de Franco, descargaba así su odio contra la rebeldía vasca, ayudado por la aviación nazi. El pueblo vasco resistió y luchó hasta el final. Sin embargo, la actitud vacilante del Partido Nacionalista Vasco, que estaba entonces en el poder, aceleró la pérdida del territorio. Franco instauró una dictadura férrea que duró casi 40 años, donde desarrolló una represión implacable contra todo lo que representaba el nacionalismo vasco. La lengua, el corazón de Euskal Herria, era otra vez atacada y vejada para intentar conseguir su desaparición. En 1959 surgiría ETA, Euskadi Askatasuna, Patria Vasca y Libertad. También se autodenominaba Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional y Social. Las primeras acciones de la organización armada ETA reivindicaban la ikurriña o bandera vasca, los símbolos nacionalistas y la defensa de la lengua.
En 1973 fue ajusticiado el almirante Carrero Blanco, que era el sucesor de Franco. Esto marcó un quiebre en la transición española, ya que Carrero suponía un reacomodo de la continuidad del régimen dictatorial. En septiembre de 1975, el franquismo ejecutó a los independentistas vascos Txiki y Otaegui, junto con otros 3 militantes revolucionarios del Estado español. Ese mismo año se creaba una gran coalición de la izquierda patriótica vasca o Abertzale, integrada por partidos, organizaciones y movimientos revolucionarios que luchaban por la liberación nacional y social de Euskal Herria. Nacía así la Coordinadora Abertzale Socialista, CAS. En noviembre del 75 moría Franco. Inmediatamente se produjeron una serie de pactos que incluyeron a todos los partidos españoles para crear un nuevo marco constitucional que avalara la figura del rey como representante máximo, el Estado de las Autonomías y la partición de Navarra. Hubo un momento importante al final de la dictadura de Franco en el cual se podía haber abordado la resolución política del conflicto en Euskal Herria. Desgraciadamente en España no hubo una ruptura de lo que era el sistema, sino lo que se vino a denominar un modelo de transición, en el cual el Partido Comunista y el Partido Socialista españoles pactaron con los representantes franquistas la no vuelta a la situación anterior, que era la de la República. Se pasó a una monarquía parlamentaria, se aceptó al rey Juan Carlos nombrado por Franco y tampoco se dio solución al problema de las naciones en el Estado español, es decir, que no se reconoció la diferencialidad catalana, vasca y gallega, y por reconocerlos de alguna manera se creó lo que vino a denominarse el Estado de las Autonomías, con la actual Constitución de 1978, que en ningún momento resolvió ni el modelo social progresista dentro del Estado español, ni el reconocimiento de las naciones, ni los derechos de los pueblos. Y esa es una de las razones por las cuales el pueblo vasco ha seguido luchando desde entonces por la recuperación de esos derechos que no le fueron otorgados ni reconocidos al final de la dictadura. Cuando llegó la hora de votar en un referéndum a esta nueva constitución, Euskal Herria se opuso por considerar que eso no solucionaba el derecho de autodeterminación por el que siempre se había luchado. El Estado español se burló del triunfo electoral vasco.
importantes movilizaciones realizadas en Euskal Herria y una lucha constante de su pueblo consiguieron la amnistía para presos y presas vascas, pero la reiteración de una política continuista por parte del gobierno madrileño hizo que nuevos militantes independentistas comenzaran a ser otra vez encarcelados. Para mí estaba claro que no salíamos con una amnistía. Aunque salíamos prácticamente todos, yo dejé compañeras en la cárcel. Y compañeras que, bueno, pertenecían pues al FRAP, o al PCR, que era gente que quedaba todavía y que no sabíamos si iban a salir. Inmediatamente se vio, porque se vio muy poco tiempo después, que volvería a haber presos. Pues ¿por qué? Porque las condiciones fundamentales no habían cambiado. Era cierto que se estaba produciendo un cambio muy grande en el país. El cambio muy grande en general, pues porque se estaba pasando de una estructura dictatorial a una estructura democrática, y eso normalmente lleva su cantidad de cambios. Pero en lo esencial, en la línea profunda, para mí siempre estuvo claro que no había cambiado los objetivos por los cuales habíamos estado luchando. Aunque se instauró una democracia formal en el Estado español, para los vascos y las vascas, esta representaba una continuidad de la dictadura franquista, por lo que se decidió proseguir la lucha en el plano armado y político. En 1978 se produjo un avance cualitativo en lo político al conformarse en la localidad de Altsasua la coalición Herri Batasuna o Unidad Popular, quien durante los años posteriores sería un faro de rebeldía donde se mirarían no solo las y los independentistas vascos, sino también quienes en el Estado español se identificaron con sus planteos de construcción del poder popular. La izquierda abertzale y el Movimiento de Liberación Nacional Vasco.
Hotza maigabe bat baino latzago, ta urteak egun baino gehiago, 574 egun, samina zabaltzan. Batzuen Agurriñaki laguna, gora gudari kutxuna, gora Euskadi sozialista, librea eta euskalduna. Gora Euskadi sozialista, gora Iñaki laguna. gure bihotzia. Euskal presoa! Etxera! Euskal presoa! Etxera! Casi 700 presos y presas vascas sufren la doble tortura de estar encarceladas y dispersas por toda la geografía española y francesa. Yo fui detenido en 1978 por la policía española. En aquellos tiempos yo era militante liberado de ETA. He estado en las cárceles españolas desde el 78 hasta el 98. Del periodo de las cárceles, bueno, a nivel personal puedo decir que he estado destinado en 16 prisiones diferentes. Fui trasladado de prisiones en 55 ocasiones. Al final fui liberado por una cuestión médica. Tuve un derrame cerebral estando en aislamiento en una prisión española de Almería. Y entonces en estos tiempos he estado en libertad condicional hasta el año pasado, que terminé de cumplir la condena. Y ahora estoy militando en una asociación, en un organismo de apoyo a los presos políticos vascos que se llama Askatasuna. Por este trabajo en este organismo estoy procesado en un sumario por el que me piden 10 años que asimilan la militancia en este organismo como militancia en la organización ETA y nos acusan pues de militancia o colaboración con organizaciones terroristas. Y bueno, ese es el resumen que podíamos hacer. Para entender lo que son la situación de los presos políticos vascos, en primer lugar hay que ir a las cuestiones fundamentales, ¿no? Estamos hablando de presos políticos y lo que define su situación precisamente son los parámetros en los que se desarrollan el conflicto vasco en España, ¿no? En ese sentido, ETA en el mes de marzo declaró una tregua. Esta tregua no es un alto el fuego, este alto el fuego no es un hecho aislado o que surge en un momento, sí surge en un momento determinado, pero va precedido de un proceso, de una lucha política que llega a esta situación. Los presos en las cárceles españolas, sobre todo los presos políticos vascos, pues se encuentran dispersados. Históricamente pues el gobierno español y francés utilizan a los presos como agentes de cambio, como rehenes políticos con los que intenta de alguna manera condicionar el proceso. Yo decía que son presos políticos en el sentido de que su situación está totalmente unida al desarrollo del proceso político, ¿no? En marzo ETA declaró una tregua y sin embargo eso nos podía hacer pensar de que la situación de los presos políticos ha cambiado fundamentalmente. La realidad es bastante
diferente, porque la situación de los presos políticos en estos últimos meses, de hecho, ha empeorado sobre todo en cuestiones judiciales en los que se están produciendo alargamientos de condena y también en cuestiones de régimen interno. La dispersión es lo peor, pero las familias no se han arrepentido y los presos tampoco. Este es el camino para la victoria. No se cansan. Ahí están, dale que dale, siempre adelante, pero nosotros también. No hemos abandonado a nuestros hijos. Debemos recorrer 1.800 kilómetros, ida y vuelta, y otros 2.000 kilómetros. Y cuando íbamos a Canarias, 6.000 kilómetros. Y a mí me han dejado arruinada. Y no hay ayudas por ningún lado. Porque los que nos ayudaban han sido encarcelados y lo han destrozado todo y nos han ilegalizado y han cerrado las sedes. ¿No es eso terrorismo? Eso es terrorismo. Las víctimas que originó el GAL, las que han muerto en la cárcel, ahí han quedado 14 personas muertas en la carretera. Euskalduna naiz eta harro nago, Herrera de la Mancha! Go, baino lago, lantzeko beste, que salta zaketera, go! Marko Isak, nire defentzia! Zan eskeroztek, edo zeinek aipadezak edo dantzatuko du, James Bravonen gainaren idatzitako kanta! Entza naiz eta harro nago! Gure ordua, heldu dantxo! Cientos de kilómetros separan a los prisioneros y prisioneras de sus hogares. La dispersión implementada por el gobierno socialista de Felipe González en los 80 buscaba destruir al colectivo de presos y presas vascas. Nunca lo lograron. El peor infierno que he conocido. No sé qué es el infierno, pero si se puede humillar, vejar, maltratar a una persona, tomarte por un gusano o animal, así fue la experiencia diaria. En el Estado español se tortura sistemáticamente mediante un régimen de aislamiento en la detención, golpes en los traslados, gaseamientos, castigos en calabozos, tribunales de la época dictatorial y ascensos para los torturadores. La Audiencia Nacional necesita la tortura. Nosotros siempre lo hemos dicho y en este momento seguimos constatando, ¿no? Los jueces de la Audiencia Nacional precisan de ese instrumento porque necesitan hacer su trabajo. Y para hacer su trabajo necesitan autoinculpaciones de las personas detenidas y declaraciones de unas personas detenidas contra otras, que es la base fundamental de las pruebas que se utilizan en la Audiencia Nacional. Sin esos elementos, pues poco podría hacer la Audiencia Nacional, ¿no? El juego de la manipulación sexual se utiliza mucho por el hecho de ser mujer. Te amenazan una y otra vez con la violación, te manosean de arriba abajo. Pero bueno, no sé. Para mí quizás fue mucho más duro el último día cuando me pusieron de rodillas, desnuda de cintura para arriba. Bueno, permanecí desnuda todos los días y me obligaron a abrir los ojos y me introdujeron una pistola en la boca. Comenzó el juego de la ruleta. No sé cuántos agujeros tiene la pistola, que se había metido 3 balas, así al tuntún, si respondía bien o mal. Aquello fue lo que más me ha quedado marcado en mi interior. No sé, en aquel momento todo me daba igual. Todo podía acabar allí mismo.
No sé. Es muy fuerte decirlo, pero estaba, no sé si decir tranquila, como ida. Era incapaz de hacer cualquier cosa. Todo estaba en sus manos. El movimiento juvenil independentista es el más perseguido por la represión estatal. Un joven puede ser condenado a 15 años de prisión por simples acciones de lucha callejera. A pesar de ello, miles de jóvenes se siguen movilizando por los derechos laborales, por el euskera, por la libertad de los presos y presas o por la soberanía. En este momento somos una imagen inmejorable para mostrar la verdadera cara de la lucha y de la organización de la juventud en Euskal Herria. Les queremos hacer llegar un mensaje. Salir a la calle en defensa de la juventud vasca, protegerla, únanse a ella, ámenla, fortalezcanla, demos todos los pasos que haya que dar. A consecuencia de la resolución judicial del Tribunal Supremo, los encausados creemos que más allá de ser un ataque y castigo a 23 jóvenes en este juicio, lo más importante y grave es que quieren enjuiciar y castigar la lucha y organización juvenil vasca. Y es en esa medida y en esa gravedad en la que tenemos que entender el panorama político que este castigo crea en Euskal Herria. Adibidez uste dugu proiektu politiko zehatz baten aurkako erasoa dela. También creemos que este ataque ha ido dirigido contra un proyecto político concreto, la independencia y el socialismo. Defender y llevar a la práctica la independencia y el socialismo es negado y castigado en nuestro pueblo. Y este juicio y sentencia abre nuevas puertas a esa persecución política. También creemos que es un ataque a Euskal Herria en su conjunto, porque es una nueva y clara violación de los derechos civiles y políticos, por lo que debe ser motivo de preocupación y lucha de todas las personas de este pueblo. También pensamos que esta sentencia hay que situarla en el conflicto político que vive Euskal Herria con los estados español y francés. Es una sentencia política que responde a un conflicto político. Por eso pensamos que hoy, con más razones que nunca, hay que salir a la calle, en defensa de la juventud vasca, con más ánimo y fuerza que nunca. Ánimo y un fuerte abrazo a todas y todos los jóvenes de Euskal Herria que conformáis ese movimiento juvenil, fuerte, imaginativo y creador. Ánimo, jóvenes. A seguir adelante. Las mujeres también forman parte del movimiento de liberación nacional vasco. Una es en la lucha más política, que han conseguido juntarse mujeres de todos los partidos políticos, menos el Partido Popular, que es el partido facho, ultraconservador. Facho español, pero se han conseguido juntar como partidos políticos más de izquierda, más de derechas, nacionalistas vascos, nacionalistas españoles, más independentistas, así como un poquito, y también con mujeres de sindicatos de diferentes ideologías, en un grupo que llaman AOTSAC, y que es un poco para impulsar el proceso de paz, la negociación, y un poco con el espíritu igual que tienen pues, las mujeres de negro en Israel y Palestina en otros sitios, un poco como juntar mujeres de diferentes ideologías para luchar todas juntas desde una perspectiva de género por construir un país diferente.
Desde los sindicatos se está luchando por, bueno, es una campaña muy larga, la de igual trabajo a igual salario, pero este año, en torno al 8 de marzo, hicieron una campaña especial, más que por el salario, sino, bueno, haciendo público de alguna manera que las mujeres son las que se ocupan de cuidar al resto de la sociedad, porque al final está en nuestras manos cuidar a las personas enfermas, cuidar a las personas mayores, cuidar a los niños y a las niñas, cuidar de los maridos cuando vuelven a casa, como un poco cuidar de todo el mundo. Entonces se está poniendo en marcha una campaña muy fuerte, especialmente desde los sindicatos, para que toda la sociedad tome conciencia de que son las mujeres las que hacen eso, de que los hombres tienen que empezar a ayudar, no solo ayudar, sino que tiene que ser responsabilidad de ellos también el cuidar de toda esa gente que necesita cuidado, y también que esas mujeres necesitan una recompensa no solo social, sino también económica por todo ese trabajo que hacen y todo ese dinero que le ahorran pues al estado de bienestar, ¿no? La lucha sindical es otro de los exponentes fundamentales del movimiento independentista, que se organiza en las comisiones de trabajadores patriotas, LAB. Nosotros estamos convencidos desde siempre de que la liberación nacional y la liberación social van totalmente unidas, ya que lo que planteamos es un proyecto dirigido al pueblo entendido como un colectivo de personas en un territorio, pero por supuesto un pueblo entendido como trabajador y trabajadora. Por lo tanto, entendemos que la liberación del pueblo vendrá del reconocimiento de sus derechos como nación. Esa es la herramienta que posibilita al pueblo que sea dueño de su futuro, pero de la misma forma no podemos entender que se pueda ser libre sin que se produzca una liberación social. En la década de los 80, el gobierno socialista de Felipe González llegó a formar escuadrones de la muerte para acabar con la disidencia vasca. Operaban bajo el nombre de Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL, y asesinaron a 45 militantes vascos. Garrasia, Kristinaren amets, amets garestia, ukatzen dieten bizitza bizia. En 1995, la organización armada ETA lanzó la Alternativa Democrática, impulsando un proceso de paz donde se pudiera avanzar hacia la autodeterminación y la defensa de los 7 territorios históricos de Euskal Herria, ahora divididos. La izquierda abertzale, ante la división forzada, comenzaba la construcción nacional vasca en todos los territorios, creándose a la vez Udalbiltza o Mancomunidad de Municipios Vascos, para ir forjando una nación por sus propios medios. Amets garestia, ukatzen dieten bizitza bizia, arrotza nagusi daukaten jarria. El Estado español, con la ayuda del gobierno francés, hizo todo lo posible para reprimir estas ansias de libertad. Se sumaron a las detenciones masivas la dispersión de presos y presas políticas, torturas, amenazas y represión en las calles. La estrategia del juez Baltasar Garzón de considerar a todo el movimiento abertzale patriótico vasco como parte de banda armada sirvió para ilegalizar de un plumazo a todas las organizaciones que planteaban la resistencia. El cierre de diarios independentistas
y una radio fue el inicio de esta estrategia que comenzó en 1998. También Garzón abriría un macro sumario que englobó a decenas de militantes, hombres y mujeres vascas de distintos ámbitos de la sociedad. Euskal Herriak ere ibai elkarti langile eta langabet Ortizauak artista, irakasle eta ikasle esanez zapaltzaile konplizi Horreziak erortzeko hultza behar duzue denek askatasuna lortu arte denek herri hona den mundua alda dazagulen baile ez bakinen buru jabele. El internacionalismo y la solidaridad pueblo a pueblo siempre han estado presentes a lo largo de la lucha del pueblo vasco. Revolucionarios abertzales cayeron combatiendo en distintos países de América Latina. Anualmente, jóvenes de Euskal Herria, integrantes de la organización Askapena, viajan a hermanar luchas con otros pueblos del tercer mundo. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم. El mismo día en que fueron ellos retirados del hospital, fue una represión brutal que se desató sobre los que estaban allí, que sabían a qué se exponían, porque había un despliegue policial de varios cuerpos de la policía muy grande. La gente no se fue, a pesar de que dijeron que se fueran, porque iba a haber represión, la gente no se fue, al contrario, se acercaron más. Hubo un muerto, Fernando Morroni, un joven asesinado por la policía, y en la madrugada siguiente, en los alrededores del edificio Libertad, que es la sede del gobierno, fue asesinado otro joven. Lo asesinaron en la calle, lo entraron después a su casa y dieron una versión totalmente diferente a la que nosotros sabemos que es. Lo mataron por ser solidario, lo mataron por no medir consecuencias en la solidaridad. Para nosotros fue un orgullo muy grande el poder ayudar, como se quiso ayudar en aquel momento, a los vascos, y esperamos que esta página, que es de las páginas más heroicas del pueblo uruguayo, sea una página que siempre podamos compartir con otros pueblos. Y si hay una imagen que a nosotros nos ha quedado grabada por el testimonio de tantos trabajadores de la salud, es aquella que en el momento en que con el mayor despliegue policial, apaleando a la gente, baleando al pueblo que estaba en la calle, los enfermeros, los médicos, las funcionarias del Hospital Filtro hicieron un cordón para despedir a los vascos que sabíamos que iban al aeropuerto y de ahí a la tortura.
Saliendo de ese último proceso de negociación, de diálogo, que no llegó, como he dicho, ni siquiera a los mínimos a nivel político, hubo evidentemente un tiempo de desorientación, a ver cómo se puede seguir, ¿no? Un tiempo de análisis para saber qué son las nuevas condiciones. En ese tiempo también, digamos, cayó encima lo que es la crisis económica, sobre todo en lo que es el Estado español, se siente muy claramente, y en esas nuevas condiciones se desarrolla desde hace un año, más o menos, desde verano pasado, un debate interno en el cual se perciben ciertos cambios, condiciones tanto objetivas como subjetivas, que nos permiten dar un paso hacia adelante en el sentido de buscar unilateralmente, es decir, por decisión propia, sin acuerdo, sin negociación con nadie, una nueva situación en la cual podemos conseguir una aglutinación de muchísima más gente. Ser nacionalista revolucionario en América Latina es ser antiimperialista, y no se puede ser antiimperialista sin practicar la solidaridad internacionalista con todos los que luchan en el mundo. Nuestra solidaridad activa con el pueblo vasco tiene como meta ver algún día, más tarde o más temprano, ver abiertas las alamedas, como decía la canción en Chile, ver abiertas todas las tierras vascas, recibiendo a sus presos, a toda la gente que ha luchado durante todos estos años. Esto se va a lograr principalmente con la lucha del pueblo vasco, pero también con la lucha de todas las solidaridades internacionalistas que, a partir del momento en que Euskal Herria sea una nación libre e independiente, nos hará más libres y más independientes a todos los que en Latinoamérica seguimos luchando. Hoy me toca dirigiros unas palabras, no porque sea nadie especial, ni ningún poeta escondido, sino porque llevo casi 20 años fuera de mi tierra, pasando por Francia, Uruguay y casi un año en este hermoso país, Argentina, obligado contra mi voluntad, preso sin motivos que lo justifiquen. Desde el primer día me encuentro con un colchón, con abogados. Yo no conocía en Argentina absolutamente a nadie. Entonces, la solidaridad que siento de este pueblo es desde el primer día. La libertad de los presos políticos es fundamentalmente producto de la movilización popular, el producto de machacar una y otra vez ante el poder político, ante el poder judicial, ante los jueces, ante cada uno de los tribunales donde tramitan las causas. Fíjense ustedes que Yosu Lariz ha sido 2 veces encarcelado en Uruguay y 2 veces negada la extradición. ¿Dónde se vio que una persona tenga que dar explicaciones 3 veces en una causa por el mismo hecho, por el mismo delito, por el mismo requerimiento? Estamos hablando de un ciudadano que fue secuestrado ilegalmente, capturado al mejor estilo del Plan Cóndor en Uruguay, traído ilegalmente a la Argentina sin conocimiento de ningún juez, ni argentino ni uruguayo. Al estar también en la lejanía de tu tierra, a 16.000 kilómetros, que el tener esto, no te puedes imaginar hasta que lo ves, ¿no? Yo nunca me podré olvidar de todo lo que pasó en Uruguay, de todo lo que se ha hecho acá en Argentina. El otro día estaba en el juicio, ¿no? Entonces veía toda la gente que estaba dentro, la gente que estaba afuera, luchando por un preso político vasco. Eso me llegó, bueno, nunca me podré olvidar.
no tengo palabras emocionantes. El ver que una persona que ha sido perseguida y represaliada durante tantos años, de alguna forma ha encontrado justicia y ha conseguido que su caso sea tenido en cuenta en base a criterios jurídicos y no políticos como pretende el gobierno español. Contar con que Josu ha tenido una persecución de 20 años por diferentes motivos por parte del Estado español y en este momento por lo menos ha conseguido demostrar que, bueno, que su caso es una causa de persecución política y que bueno, en definitiva, por parte del Estado español ha existido pues, una persecución contra él, casi podríamos decir obsesiva, y que se acaba de demostrar que no hay razón ninguna para extraditarle al Estado español tal como pretendía la justicia española, y que, bueno, pues que ya está en la calle entre nosotros y que a nosotros es un motivo de alegría el que pueda estar en libertad por ahora. Guazen gudaridano ikurriñan artean, irrintzi bat entzunda menditon torrean. Guazen gudaridano ikurriñan artean. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskadi! Jakin zabe